Vale. Es que no me gusta estar... Shh, cállate, silencio. Ya saben que yo estoy aquí, ya guarden silencio. Ven. Ahora, fíjense bien. Vamos entonces a terminar de analizar lo que estábamos viendo con arterias y venas, ¿vale? A ver, entonces... A ver, el día de ayer estábamos mencionando que una arteria es un conducto músculo-membranoso. ¿De acuerdo? Ahora, este conducto músculo-membranoso estaba formado por capas. ¿Cuáles son? Adventicia, elástica externa, muscular, elástica interna y la endotelial. Correcto. Sale. Ahora, en algunos libros les van a mencionar que tienen, pues una tónica externa, una tónica media, una tónica interna. Así les va a decir el libro. Ahora, la tónica externa es la adventicia. La tónica media tiene las tres porciones que les dije, que es la elástica externa, la muscular y la interna. ¿De acuerdo? Y la tónica interna o íntima, algunos le llaman, entonces se llama la capa endotelial o es la capa endotelial. ¿Va? Por si necesitan corroborarlo con alguna otra parte. ¿Así vamos? Sale. Entonces, ahora, las arterias habíamos quedado que se iban a clasificar según dos cosas, su diámetro o por el tejido que las compone. Dijimos que si su diámetro rondaba entre los 2, 3 centímetros, entonces dijimos que eran de primer orden, ¿sale? Ahora, dijimos que si su diámetro rondaba todavía ahí alrededor de 1 o 2 centímetros, segundo orden. Y si era menor, tercer orden, ¿vale? Quedamos que si tenían la necesidad de resistir las presiones en la parte interna, esas arterias iban a ser más elásticas. Entonces dijimos que había arterias elásticas y que si necesitaban resistir presiones externas, entonces eran musculares. ¿Hasta ahí vamos? Sale. Ahora, entonces, las arterias dijimos que empezaban en un conducto o en un pequeño espacio que está en el corazón y dijimos que ese espacio es el ventrículo. ¿Hasta vamos? Dale. Y que las arterias entonces iban haciendo tan pequeñas e iban a terminar en algo que se llaman capilares. Creo que eso ya no se los dije, pero bueno, se los menciono. Entonces, llegan hasta formar capilares. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, entonces se hacen chiquititas, 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 ¿va? Ahora bien, ¿qué sucede? Que conforme se van haciendo más pequeñas, eso entonces va a hacer que las capas se van a ir reduciendo. Eso quiere decir que los capilares, por ejemplo, empiezan a carecer de capa endotelial, perdón, de capa elástica, ¿vale? Van a empezar a carecer ¿de qué? De capa muscular. Pueden tener un poco de capa muscular, pero es muy mínima, ¿va? Ahora, entonces, vamos a tener a las arterias y después las arterias se van a hacer tan pequeñas que van a llamarse arteriolas, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si a ustedes se los dije, pero no tuve que habérselos dicho. ¿Culos que es pequeño? Sí. Ok, entonces, hola, hulos, ¿sí vamos bien ahí? Entonces es pequeña arteria. Ahora, hay algunos todavía que histológicamente hacen mención que la última parte de la arteriola todavía tiene una capa muscular un tanto gruesa. Y a esa última parte le suelen llamar meta-arteriola. ¿De acuerdo? El más chiquito, el punto máximo más pequeño de todos es la meta-arteriola. ¿Va? Y ya después empieza el capilar. ¿Así vamos? Ahora, ¿qué sucede? Que los capilares, ¿ok? Sir William Harvey fue el primero en que describió los capilares. ¿Por qué? Porque en realidad la gente pensaba que las arterias eran como tubos que nada más llegaban y tiraban la sangre y entonces el cuerpo la absorbía, ¿vale? Sin embargo, cuando describieron los capilares por primera vez, se dieron cuenta que en sí mismo no era más que la misma continuación del conducto de la arteria. ¿Así vamos? Pero este capilar empieza a cambiar su configuración. ¿Por qué? Porque existen capilares que tienen la necesidad, por ejemplo, de dilatarse. Si los capilares se dilatan, entonces esos capilares van a formar cavidades y esos capilares entonces se les van a llamar sinusoides.
acuerdo? Capilares sinusoides. ¿Ok? Ahora, estos capilares sinusoides, por lo regular, los vamos a encontrar en glándulas, ¿sale? En vísceras. También les suelen llamar capilares viscerales, ¿va? Pregúntame a mí, yo se lo contesto, porque si no su compañera se distrae y no, y luego ya no lo capta. Pregúntame a mí. Voy, deme un segundo. A ver, los capilares son la continuación, ¿sale? Del sistema arterial. ¿Así vamos? La comunicación entre arterias y venas. Ahí vamos. Esos capilares, hay algunos que se ensanchan, se dilatan, ¿vale? Forman como saquitos. Esos capilares se llaman sinusoides, ¿ya? El capilar se llama sinusoide, ¿va? Los capilares sinusoides están ubicados en las glándulas, en las vísceras primordialmente. Por ejemplo, el hígado. El hígado tiene capilares sinusoides, ¿vale? Por ejemplo, el vaso es otro órgano que necesita este tipo de capilar. ¿Te vamos? Ahora, algunos le llaman discontinuos porque parece ser que no se continúan, sino que ahí se quedan como un saquito, ¿va? Pero en realidad sí se continúan, ¿vale? Ahora, en otras palabras, tenemos este pequeño elemento que después, ¿qué? Se dilata y ya después pareciera que no se continúa, pero en realidad sí lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un sinusoide. ¿Así vamos? Oigo. Ah, sí, pero tiene otra connotación, ¿vale? Sí, o sea, sí tienes razón, ¿va? Porque a partir de este punto empiezan las venas, ¿vale? ¿Mm? A eso voy, a eso voy. ¿Sí vamos bien hasta acá? De hecho, el término lo dijiste muy bien, ¿va? Ahora, fíjense bien, vamos a ver entonces que a partir de este punto se van a formar primero los elementos que se llaman metavénula. ¿De acuerdo? Oigo. Entonces, bueno, Sí. los capilares son una continuación del sistema arterial. Se ensanchan, se vuelven sinusoides. Exacto. Los sinusoides regularmente están en las glándulas. ¿En qué? En las glándulas. Glándulas y vísceras. ¿Sale? Oigo. No te oigo. No. Capilar es esta parte. Arteriola es esta parte. ¿Ya? La arteriola está aquí y el capilar está acá. Oigo. No todos los capilares son Sinusoides. Ajá. Hay otros tipos de capilares. ¿De acuerdo? Hay capilares, por ejemplo, que están en los músculos y esos capilares siguen derechito. ¿Sale? Y esos capilares, como literalmente siguen derechito, a esos capilares le decimos continuos. ¿De acuerdo? Hay otros capilares que tienen la característica de tener un chorro de agujeros, ¿sale? Y como tienen un chorro de agujeros, entonces esos capilares se llaman fenestrados, ¿vale? Entonces tengo capilares sinusoides, capilares continuos y capilares fenestrados, ¿de acuerdo? Oigo. A ver, son huequitos. Creo que evidentemente son hoyos. Creo que evidentemente en esa parte lo que pasa es que esos elementos son para que puedan pasar moléculas de mayor tamaño. ¿Sale? Elementos que son tan grandes que no pueden pasar entre, ¿sale? Las arterias, bueno, en este caso, entre los músculos o entre otras estructuras. ¿Va? Necesitan esos espacios para poder salir. Sí, claro, la sangre sigue circulando normal. O sea, no es una coladera, si es que es lo que quieres dar a entender, ¿vale? Es un elemento donde aquí sigue circulando la sangre, pero las moléculas más grandes que pueden pasar por ahí, pues por ahí salen. ¿Sí vamos en esta acá? Ah, los fenestrados están en otros órganos, ¿sale? Como por ejemplo, algunos pueden estar en el sistema nervioso, ¿vale? Algunos pueden estar ahí en el sistema nervioso. Hay otros lugares que son un tanto más específicos, ¿vale? Ahora, ¿qué les voy a dejar de tarea? Quiero que me investiguen, ¿sale? Los órganos donde tenemos capilares fenestrados, ya más en específico,
Háganlo en una lista, no me la van a entregar, es para que ustedes, o sea, tengan una lista de dónde encuentran cada uno de estos capilares, ¿de acuerdo? Ya les doy un ejemplo. Ahora, acuérdense, los continuos por lo regular están en músculos, ¿de acuerdo? Músculo esquelético, ¿va? Todos los lugares donde haya músculo esquelético, ahí están los continuos, ¿va? En algunos otros órganos vamos a encontrar a los fenestrados, ¿vale? Y en algunos otros órganos, como las glándulas, entonces encontramos a los sinusoides. Ahora ustedes, ya su misión es, a ver, el hígado tiene sinusoides, el pulmón tiene fenestrados, la glándula suprarrenal sinusoides también. ¿Sí me explicó? Vale. Pues ya, ustedes ya tienen que buscar su listita. ¿Estamos? Ahora bien, es que si no me demoro más en esto. Vale, ahora, ya tenemos entonces a los capilares. Ahora, entonces empiezan las metavénulas, ¿de acuerdo? Después, entonces, van creciendo y entonces ahora se forman las vénulas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede entonces? Bueno, que por ejemplo, se empiezan a juntar las vénulas y las vénulas hacen esto, converger. ¿Sale? Ahora, aquí no aplica el término anastomosis. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que el flujo de sangre está uniéndose para formar un flujo más grande. ¿De acuerdo? Anastomosis ya les dije que significa sin división. O sea, quiere decir que están manteniéndose unidas. Pero quiere decir que vienen de diferentes, ¿qué? De diferentes puntos. Aquí, aunque vengan de diferentes puntos, están convergiendo para formar a un elemento más grande. ¿Sigamos de acá? Esto entonces se le dice confluencia, ¿de acuerdo? Confluencia, ¿va? Entonces, las vénulas se van a ir juntando, van a ir confluyendo, y cuando van confluyendo, entonces forman a una vena más grande. ¿Así vamos? Eso quiere decir que las venas lo que van a hacer es que se van a juntar y van a formar una vena más grande. Cuando tengo dos o más venas formando a una más grande, esas venas se les dicen confluentes. ¿Se vamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las venas no dan colaterales. Eso quiere decir que, o sea, aunque ustedes ven el tubo y vean que parece que las venas sacan tubos hacia los lados, en realidad no están haciendo eso. En realidad, más bien, los tubos se están juntando para llegar a esa vena más grande. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces hacen lo invertido a las ¿qué? A las arterias. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces, en las venas son confluentes. ¿De acuerdo? Generan confluencias. Ahí vamos. Ahora, pero ¿qué creen? Yo puedo tener, por ejemplo, dos venas aquí que confluyen y van a formar a una vena más grande. ¿Estamos? Pero ya tengo la vena más grande y puedo recibir venas más pequeñas. ¿Ok? Cuando recibo venas más pequeñas, a esas venas más pequeñas no están formando a la vena más grande, porque ya se formaron por estas. Más bien están llegando. ¿Sí vamos bien ahí? Están siendo afluentes. ¿De acuerdo? Entonces, estas venas que se unen a una vena más grande, se les dicen afluentes. ¿De acuerdo? Mientras que estas venas que se juntan para formar a una más grande se llaman confluentes. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿en qué momento hablamos de anastomosis? Ok, bueno, lo que pasa es que las venas tienen una característica. Hay una regla que dice que existen dos venas por cada arteria. Sin embargo, eso es una regla un poco arbitraria porque no en todos los lugares ocurre así, ¿vale? Pero lo que sí ocurre es que vamos a encontrar venas que son superficiales y venas que son profundas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿a qué hacemos referencia? ¿Ok? A ver si se acuerdan, porque eso se supone que lo vimos hace rato. ¿Sale? Ven. No es cierto, lo vieron con su otro maestro de anatomía. ¿Sale? Ya me dijeron que es bien barco. Sale, por ejemplo, puedo tener venas que van a cruzar por esta región. ¿De acuerdo? Y puedo tener venas que van a cruzar por esta región. ¿Así vamos? Ahora, basado en anatomía,
Entonces, las venas que están acá, entonces son eso, venas superficiales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las venas que están acá, entonces se llaman venas profundas, ¿de acuerdo? ¿Así vamos? Existen venas que lo que van a hacer es que van a perforar entre las diferentes capas que se van a formar alrededor de los huesos y de diferentes regiones. Como estas estas venas lo que van a hacer es perforar, evidentemente el nombre de esas venas se van a llamar perforantes, ¿de acuerdo? Y estas venas perforantes forman anastomosis. ¿Por qué anastomosis? Porque aquí tengo unas venas superficiales y se están uniendo con las venas profundas. Aquí es donde aplica el término anastomosis. ¿Así vamos? ¿Sí vamos bien ahí? Ahora, entonces, repito, estas venas que vienen acá se van a llamar venas perforantes, ¿de acuerdo? Y evidentemente las venas perforantes tienen nombre. Estas venas perforantes se van a llamar, bueno, de acuerdo a lo que yo esté uniendo, ¿va? Entonces, ahorita por ese momento quédense con esta idea. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya, ¿no? Ah, perdón, es que escuché un no y dije, entonces si no están de acuerdo, díganme, ¿alguien no entendió? Yo dije, bueno. Ah, ok. Una disculpita, saben que estoy sordo, perdón. Sale. Ven, entonces, ya tenemos a las venas perforantes. Ahora, existen venas que van a comunicar entre venas superficiales y entre venas profundas. ¿A qué me refiero? Hagan de cuenta que aquí tengo una vena superficial, pero por acá va a correr otra vena superficial. ¿Ya me ven ahí? Esas venas que se mantienen en el mismo, ¿de acuerdo? En la misma superficie, vamos a decirlo así. Entonces van a formar aquí comunicación. O es otro tipo de anastomosis en el caso de las venas. Estas venas, como comunican, entonces, ¿cómo se van a llamar? Una alumna me dijo hace rato chismosas. No, se llaman comunicativas, comunicantes. ¿Dale? Venas comunicantes. ¿Hasta ahí vamos? Oigo. Sí. A ver, yo tengo una vena aquí, superficial. ¿Estamos? Acá tengo otra vena superficial, completamente diferente. ¿Estamos? A veces las venas pueden entonces juntarse a través de otra vena completamente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, esta vena que queda en el centro es una vena comunicante. ¿De acuerdo? Oye, claro, las venas profundas también se comunican entre sí. ¿Va? Exacto, profunda con profunda y superficial con superficial. ¿Vale? Entonces, comunicantes son profunda con profunda, superficial con superficial. Si es profunda y superficial, entonces son perforantes. ¿Te vamos? Sale. Ahora, los nombres de las venas, sobre todo las profundas, van a ser exactamente igual que las arterias. Repito, el nombre de las venas profundas van a ser exactamente igual que el de las arterias. Ahora, evidentemente hay que excepciones a la regla. ¿Cuáles excepciones a la regla? Por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan que les dije la vez pasada que tenemos una arteria que se llama carótida? Correcto. No existe ninguna vena carótida, ¿de acuerdo? Porque alguna vez lo intentaron, o sea, intentaron ponerle ese nombre, pero ¿qué creen? Nunca pegó. O sea, por alguna extraña razón, a nadie le gustó el nombre vena carótida, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Como a nadie le gustó ese nombre, entonces lo que ocurrió es que se dieron cuenta que habían venas que iban en el cuello, ¿sale? Y esas venas que vienen en el cuello son estas grandotas que se ven aquí. Estas venas que vienen en el cuello, ¿sale? Hacen referencia a algo que se llama yugum. Sí, yugum. ¿Sale? Si ustedes tienen a bien revisar, yugum hace referencia a un instrumento que va en el cuello.
¿vale? En el cuello, sobre todo de los bueyes, para poder, arar la tierra. ¿Sigamos viendo hasta acá? Entonces, ese término, por eso le dejaron yugular, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema venoso, lo que cambia es que no tengo carótidas, sino tengo venas yugulares. ¿Hasta ahí vamos? Tengo venas yugulares que van en la parte más interna del cuello. Ah, pues si van en la parte interna, pues se llaman yugulares internas. Si hay yugulares internas, entonces debe de haber yugulares externas. ¿De acuerdo? Sí, tengo venas yugulares que van por dentro del cuello. ¿Vale? Porque el cuello también forma parte de una región, de una cavidad. Entonces, son venas yugulares internas. Si hay venas yugulares internas, entonces también hacemos referencia a que hay venas yugulares externas. ¿Así vamos? Ahora bien, fíjense bien en esta imagen, porque aquí entonces está la explicación que yo les di hace ratito. Ahora, miren, acá tengo esta vena que viene justamente aquí. Esta vena pasa por debajo de un hueso que se llama clavícula. Ayer les dije que había una arteria que pasa por debajo de la clavícula. ¿Cómo se llamaba la arteria? Evidentemente, entonces, esta es la vena subclavia. No hay pierde. ¿Sigamos en ahí? Ahora, esta ya dijimos que es la vena yugular, ¿de acuerdo? En especial esta que es la más grande, es la yugular interna, ¿de acuerdo? Ahora, esta que está más delgadita es la vena yugular externa. ¿Sigamos en ahí? Ahora, fíjense bien. Repito, esta es la vena yugular interna y esta que está aquí es la vena yugular externa. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué están haciendo las dos venas yugulares? Están confluyendo. Ahora, ¿cómo se llama ese confluente? Ay, no la piensen demasiado. Si están confluyendo las venas yugulares, esa confluencia se llama confluencia yugular. ¿Ya? Sí, pues no hay pierde, es lo mismo, están uniéndose las yugulares. ¿Sale? Confluencia yugular. ¿Así vamos? Ahora, pero por ejemplo, vean que también se le está anexando la vena subclavia. Entonces, este confluente venoso se le llama yúgulo subclavio. ¿Ya? Confluente venoso yúgulo subclavio. ¿Así vamos? Ahora, ¿qué van a formar? Miren, están formando a esta vena más grande. ¿Quedamos en ahí? Esta vena más grande, aquí le podemos hacer referencia con el nombre de tronco, por lo grande. Este tronco recibe sangre de la cabeza. ¿Cómo dijimos que se dice cabeza? Cefálico, céfalos. Y la otra viene del brazo. ¿Cómo dijimos que se dice brazo? Braquis o brachium, algunos le dicen brachium. Entonces, este tronco venoso se llama, por eso les dije ayer que tuvieran cuidado a la hora de poner nombres, porque había un tronco arterial brachiocefálico y hay un tronco venoso brachiocefálico y no hay uno. ¿Qué creen? Hay dos, este que está aquí y este que está acá. Acuérdense que estamos viendo en función al paciente. Entonces, el que está de este lado es el izquierdo. Y este es el, ya está. ¿Estamos bien ahí? Ya quedó claro cómo están las venas. Esas son las confluentes. Ahora vamos a ver las afluentes. Dime. Bueno, doctor, entonces, ¿cómo era el nombre de las confluentes con la yugular? Yúgulo subclavio. Yúgulo subclavio. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense bien. Les voy a poner otra imagen. Ah, qué bonita esa anatomía, ¿verdad? Cuando le entiendes, sí, ¿verdad? Ok. No, yo no soy un buen profe. No, yo no soy un buen profe. Solo soy el mejor profe. ¡Ah! Sale. Ahora, es azul. No, no es azul. No, no es azul. Ok, a ver. Ya, ya.
acá, al frente. Luego están preguntando. A ver, sale. A ver, abusados. Miren, aquí lo que nosotros estamos observando. Ay, Dios, se me perdió el ratón. Acá. Aquí lo que estamos observando es esta vena grande. ¿Sí vamos bien ahí? Entonces, esta ya está formada. ¿Sí vamos bien ahí? Entonces, en este punto, estamos observando cómo estos pequeños elementos se van a ¿qué? Se van a unir. Entonces, estas venas, sin temor a equivocarnos, son las. Ahí está. ¿Ya vamos bien hasta acá? Dale, pues. Entonces, para que esta vena grande se pueda formar, ¿qué necesito? No, no varias. Acuérdense que les dije, con que sean dos, es más que suficiente. ¿Sale? Ahora, existen venas que necesitan más de dos, ¿de acuerdo? Pero en este caso solo necesitan dos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, ya tenemos cuáles son afluentes, ya tenemos cómo son confluentes, y ya tenemos entonces que las venas también llevan sangre. Evidentemente, también son conductos, ¿de acuerdo? Y también son conductos músculo-membranosos. ¿Quiere decir que tienen las mismas capas que las arterias? No tanto. O sea, es un sí, pero no. ¿Cómo que un sí, pero no? Las venas sí van a tener una capa adventicia, porque sí la tienen, ¿vale? La llamada túnica externa, sí la tienen. Pero la parte media es un tanto diferente porque lo que tiene es tejido conectivo de otra naturaleza. Algunos le llaman tejido conectivo suelto, ¿vale? A mí no me gusta ese término porque pues, es como si estuviera botado por cualquier lado. Sin embargo, es un tejido conectivo laxo. ¿Sí vamos bien ahí? Repito, tienen tejido conectivo laxo. ¿Así vamos? Y vamos a encontrar que tienen una capa muy pequeña, muy ínfima, de músculo, pero muy chiquitita, ¿de acuerdo? Y lo que sí va a presentar al final es una capa endotelial. ¿De acuerdo? No, elástica ya no. Va a ser una capa endotelial. ¿Hasta ahí vamos? Repito. Capa adventicia, la capa de tejido conectivo laxo, la capa muscular y la capa endotelial. Dime. ¿Cómo se llama la definición? ¿Vena túnica qué? Ah, no. Acuérdense que lo que dije de túnicas son capas. Túnica es capa, es lo mismo. Nada más que les dije, hay túnica externa, túnica media y túnica interna. ¿Ya? Entonces, lo único que estoy estableciendo es que la diferencia entre arterias y venas es que las capas elásticas en realidad son tejido conectivo, laxo. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que las venas tienen una capacidad para poderse distender aún más que las arterias. ¿Ok? Las arterias deben mantener un tono. Las venas también, pero no tanto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que las venas lo que van a hacer es almacenar sangre. Entonces, hace que yo tenga un mayor aporte sanguíneo. En otras palabras, quien almacena la sangre son las venas. Quienes transportan la sangre son las arterias. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tengo dos sistemas, un sistema superficial y un sistema profundo. ¿Por qué? Porque las venas son las que van a tener la mayor cantidad de nutrientes. Y aunque me digan lo contrario muchos, me van a decir, ¿cómo que las venas tienen más nutrientes que las arterias? En realidad, son las que recogen todo lo que necesitan de precisamente las glándulas, las hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que a través de las arterias es como van a llegar esos elementos. ¿Así vamos? Sí. Entonces, ¿cómo queda? Quiere decir, ¿vale? Espérame tanto. Uy, quito. Entonces, a ver, quiere decir que para que yo pueda distinguir arterias de venas, entonces, ¿qué necesito? Ah, pues por definición, las arterias inician en un ventrículo o inician en un conducto, ¿o no? ¿Y en dónde van a terminar? En un capilar. ¿Ya? Entonces, las arterias son conductos músculo-membranosos que inician en un conducto o en un ventrículo y terminan en un capilar. ¿Hasta vamos? Ahora, en el caso, ¿sale? Acá vamos a poner nada más una raya de capilar. Ahora, en el caso de las venas,
también son conductos musculomembranosos y estos se inician en capilares y se van uniendo y van a terminar en conductos más grandes. Pero las venas al final de todo tienen que llegar a las cavidades del corazón. Y si tienen que llegar a las cavidades del corazón, entonces, ¿a qué cavidad llegan? Espérense tantito. Tranquilos, relájense, ya sé que ya la entendieron. ¿Sale? En la nomenclatura anatómica, antiguamente había unas estructuras que se llamaban aurículas. Sin embargo, ya no se dice así. Hace más de 500 años que no les decimos así. ¿Sale? Entonces, esas estructuras literalmente son cavidades que carecen de techo. Es decir, es como si a esto le pusiéramos un agujero. ¿Llevamos bien ahí? Y para describir eso, el término que se usa es atrio. Atrio. ¿De acuerdo? Entonces, una vena es un conducto músculo-membranoso que inicia en un capilar y ya sea que termine en un conducto o termina forzosamente en un atrio. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ahora, ¿por qué necesito saber esto? Bueno, porque normalmente siempre terminan diciéndome que las arterias son los conductos que llevan sangre oxigenada. Y que las venas llevan sangre desoxigenada. ¿No? Es de nacos decir esas mamadas, ¿ok? ¿Vale? No quiero escuchar eso de ustedes. Ahora, ¿por qué? Porque, fíjense bien, primero, ¿qué es el oxígeno? ¿Qué es el oxígeno? Un gas. Es un gas. Sale, ¿qué es el dióxido de carbono? Un gas. Ahora, los gases se meten como chana por su casa en los tejidos. Pero estos gases trabajan a partir de ¿qué? Pues los gases, para poderse difundir, porque esa es la expresión, se difunden entre los espacios. Aquí hay gases en este momento, ¿vale? Además de los peces que se echaron y todo lo demás, hay gases que están aquí en este momento, ¿vale? Esos gases, para poder estar ocupando un espacio, generan presión, ¿de acuerdo? Entonces, la presión de los gases también determina su concentración. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que una arteria, entonces, tiene una determinada presión ¿de qué? Presión de oxígeno. ¿De acuerdo? Y también, como es un gas, lo comparte con otro gas, que es el dióxido de carbono. Esto quiere decir que también maneja una determinada presión. ¿Ya? Entonces, no puedo decir que no hay ¿qué? Que no hay oxígeno, porque esto es una falacia. Y si ustedes no me creen, busquen algo que se llama gasometría. ¿Por qué? Metría es medir. ¿Qué estoy midiendo? Gas. Entonces, ¿qué tengo que medir? ¿Cuánto oxígeno y cuánto CO2 hay? Tanto en las arterias como en las venas. ¿Hasta ahí vamos? Oigo. ¿Cómo? Ah, lo que pasa es que lo primero que estamos buscando son las presiones de oxígeno. ¿En dónde se concentra más el oxígeno? En las arterias. Ahí está tu respuesta. ¿Ya? Sí. Ahora, ¿por qué no tanto en la venosa? Porque en la venosa ya les dije que existen otros elementos que pueden modificar esto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso casi siempre le damos a la arterial, pero no quiere decir que sea como la de ley. ¿Va? ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora, entonces, ¿qué sucede con esto? Si me dicen que una arteria lleva sangre oxigenada, los mando a recurso. ¿Vale? Es más, yo mismo, si ustedes se gradúan y me dicen eso, yo mismo los meto a la cárcel, ¿ok? O sea, ¿va? No me digan eso porque no se debe decir, ¿va? Ahora, fíjense bien, abusados. Entonces, las venas también tienen otra característica importantísima. ¿Cuál? Que la capa endotelial lo que va a generar son pequeñas membranas. Esas pequeñas membranas van a ayudar a mantener activo el flujo de sangre. ¿De acuerdo? Esas membranas se llaman
válvulas, ¿de acuerdo? Ahora, estas membranas no están en todas las venas, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, en una vena, para que pueda haber válvulas, tiene que ir en contra de la gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, las venas que están en las piernas, sí necesitan forzosamente, ¿qué? Válvulas, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, las venas que vienen de la cabeza, pues en realidad no las necesitan. ¿Por qué? Porque ya la gravedad va a impulsarlas hacia abajo, ¿de acuerdo? Ahora, las venas tienen otra característica. Ellas van a pasar entre los músculos, ¿de acuerdo? Esto hace que los músculos, entonces, compriman a las venas y entonces eso hace que el flujo se mantenga activo. Entonces, si yo permanezco mucho tiempo sentado, entonces, ¿qué va a pasar? Que mis músculos no están, ¿qué? No están comprimiendo y entonces el retorno venoso se está viendo limitado. No quiere decir que se para, solo se limita. Ahora, pero, ¿qué sucede? Bueno, vamos a ponerlo con este ejemplo. Si yo tengo una vena aquí y aquí entonces vienen sus válvulas, entonces, ¿qué sucede si yo detengo el flujo de sangre? Ah, pues sí, una parte va a avanzar, pero se va a regresar. Y aquí se va a estancar. ¿Así vamos? Eso se llama estasis. Estasis, no éxtasis, estasis. Estasis quiere decir que se está deteniendo. ¿Sí vamos? Sí, que está deteniendo el flujo venoso. ¿Sí vamos? Ahora, entonces, ¿qué sucede? Que la sangre puede avanzar, pero se regresa y aquí se estanca. Avanza, se regresa, aquí se estanca. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la sangre que aquí se estanca empieza a cargarle la mano a la válvula. Entonces, ¿qué va a pasar con la válvula? En algún punto del universo ya no va, ¿qué? Como dicen ustedes, no soporta. Y si no soporta, entonces esta sangre se vuelve a ¿qué? A regresar. ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama insuficiencia venosa. Ahí vamos. Y si esta, dime. Entonces, ¿Qué dijo? al detenerse el flujo y estancarse, se acumula la sangre. Ajá. Al no soportarse, es la insuficiencia. Se regresa, la sangre se regresa. ¿Vale? ¿Tienes un problema? ¡Claro! Por supuesto. ¿Por qué es un problema? Porque la sangre es un tejido que es bien listo. La sangre dice, ah, me quedé quieta, perfecto, ahí me quedo. Y si la sangre se queda quieta, entonces se duerme, o lo que yo les digo, se coagula. Cuando la sangre se coagula, entonces forma algo que le llamamos trombo. Digo, y ese trombo es una estructura maciza, dura, en un lugar donde debe de haber líquido. Digo, si el trombo crece, que tapa la vena y como detiene el flujo, nada más te va a pasar algo que se llama isquemia. Bueno, nada más. Ahora, esto puede llegar a las arterias del corazón y nada más las tapa. Y si tapa las arterias del corazón, pues nada más te da un infarto, pero nada más. ¿Sale? Sí. Sí, sí, claro, obviamente, ¿no? Tienes duda, tengo que contestarte, pero nada más eso pasa, ¿va? Y lo que es aún peor, se pueden ir hasta el cerebro, y si se tapa el cerebro, se llama evento vascular cerebral. Nada más. Es una embolia, pues, porque me entiendan. Y te mueres. Bueno, a veces no, nada más quedas como vegetal. Pero nada más. ¿Vale? A veces no se mueren. ¿Vale? Bueno, ¿ya? ¿Ahora sí? Vale. Ok. Ahora,
Por ejemplo, si las venas que están en la parte profunda se tapan, entonces tengo una insuficiencia venosa profunda. ¿Ya? Si se tapan las venas que son superficiales, insuficiencia venosa superficial. Ya les estoy dando nombres de enfermedades, ¿eh? Ahora, la sangre, por mucho que me quieran decir, es corrosiva. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la sangre lo que va a hacer es dilatar las venas. Esa dilatación venosa es lo que muchos llaman varices. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué son las varices? Dilataciones venosas. ¿Por qué? Por estasis. Ya saben que es estasis, entonces ya saben que la sangre se está estancando. Ahora, como la sangre es corrosiva, entonces, ¿qué pasa? Que literalmente lo que va a pasar es que va a empezar a desprender tejido. Quiere decir que el tejido se empieza a caer. Y cuando eso se desprende, sale a la pérdida parcial de tejido, se le llama úlcera. Y como esa úlcera viene de las varices, por eso se llama úlcera varicosa. ¿Ya? ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces, el tejido en general, o sea, primero va degenerando las capas de la piel. ¿Vale? Por cierto, ¿ya vieron? Ah, no, que llevan con extremidades. Ya veremos piel, ¿sale? Sí nos toca ver piel. Ah, más bien eso es al revés. ¿Por qué? Porque aquí está estancándose la sangre dentro de las venas. Lo que tú me estás preguntando es que aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a la piel, y aquí lo que vamos a ver es que los capilares se mantienen comprimidos. ¿Vamos bien ahí? Quiere decir que la circulación, ¿qué? Disminuye o no fluye siquiera. Entonces, ni las arterias pasan, ni las venas tampoco. ¿Vamos bien ahí? Entonces, como no mantiene el flujo, pierde entonces, ¿qué? Pues literalmente pierde oxígeno, pierde todo. Entonces, este tejido se empieza a morir. Y entonces se empieza a desprender este tejido y se forma ahora una úlcera. ¿Pero por qué se está formando la úlcera? Porque estás presionando de afuera hacia adentro. Por eso, casi cada 2, 3 minutos se tienen que, ¿qué? Ustedes se mueven, o sea, no crean que están ahí mantenidos ahí en un buen rato, ¿no? Las nachas duelen y se acomodan, ¿sale? Y están moviéndose y se estiran y cambian. ¿Por qué? Porque tienen que mantener activo el ¿qué? El flujo, ¿sale? Sanguíneo. ¿Sí me entiendes acá? Sale. ¿Dudas? Oigo. Si es duda. Si es consulta, lléguele. En mi consultorio son 1,000 varos. Oigo. ¿Quién tiene qué? Ajá. Y les inyectan un como líquido blanco. Ujú. Y se les quita así luego, pero le digo que era eso. ¿Para qué es el líquido que inyectan? No, pues si te lo comparto lo vas a querer inyectar y luego me vas a quitar la consulta. Es un gel especial, ¿sale? Que lo que hace simplemente es empujar la porción de los trombos. Nada más que aquí les voy a decir una cosa. Deben tener mucho cuidado con este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque si ustedes están inyectando líquido y esa sangre ya está coagulada, gracias, el trombo está viajando y puede tapar otra parte. Entonces, por eso no es tan... O sea, para hacer eso, hay que ver que no esté la sangre coagulada. Entonces, por eso tienen que hacer estudios. ¿Se me explicó? O sea, no es nada más como de, se ve aquí, pues órale, métele, ¿no? O sea, e incluso hay venas que ya son tan insuficientes que hay que quitarlas. Entonces, eso literalmente es el retiro de la vena. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora, depende de qué venas son las que están retirando, es el nombre del procedimiento, ¿va? Hay unas venas que se llaman safenas, entonces le llaman safenectomía, ¿vale? Porque están quitando las safenas, ¿va? Pero bueno, eso ya, lo verán en extremidades. Ajá, ahí está claro. Bueno, ¿sí vamos bien hasta acá? Sí. Correcto, entonces ya saben diferencias entre arterias y venas. Oigo. Si tengo... Claro, te abrimos como guachinán. Sí, sí hay manera de quitar. Hay medicamentos que se llaman antitrombóticos.
¿ya? ¿Vale? O antiagregantes plaquetarios. Por ejemplo, aspirina, clopidogrel, ¿sale? Son medicamentos que ayudan a deshacer los trombos. ¿Ya? Sí, sí hay. No te preocupes. Van a haber miles así. ¿Sale? Pero, a ver. Escuchen. Esto es anatomía. ¿De acuerdo? Sí, yo les respondo las preguntas, pero traten de que sean preguntas con respecto a anatomía. Digo, porque si son preguntas de, fíjese doctor que mi tía tenía eso, esas son consultas, ¿eh? Esas se cobran, o sea, no se hagan. ¿Ah? Dale, entonces, abusados ahí. Bueno, oigo. No he borrado nada, solo lo desaparece. ¿Ya no sabe? Ahora sí sabe. A ver. Lo único que estoy diciendo es que si el flujo sanguíneo se detiene, ya no hay irrigación, o sea, ya no le está llegando los nutrimentos, oxígeno, todo lo que necesita. Cuando eso pasa, las células se mueren. Cuando estas células se mueren, se desprenden. Si pierdo el tejido de manera parcial, ¿por qué no estoy perdiendo todo el tejido? Porque tendría un hoyo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando es la pérdida parcial de tejido, eso se llama úlcera. ¿Ya? Punto. ¿Vale? Y eso ocurre porque no está llegando bien el flujo de sangre. ¿Va? Sale pues. Listo. Ahora, ya están las generalidades de arterias y venas. Ya saben cómo está este sistema. No me vayan a salir con cosas raras, ¿ok? No vayan a salir con sus respuestas ahí todas chungas, ¿eh? Ven. Sí. Luego se avientan unas respuestas que yo digo, qué bárbaros. Ven. Ahora, una cosa más. Existen los llamados linfáticos. ¿Sale? Sí, yo no hice el cuerpo humano, reclámenle a Dios. ¿Sale? O sea, ¿vale? Entonces, los linfáticos también son conductos, ¿de acuerdo? Ahora, la diferencia más grande es que los linfáticos son conductos que tienen una menor cantidad de capas, ¿de acuerdo? Que sí, van a tener una capa adventicia. Sí, tienen una capa adventicia, ¿de acuerdo? Que es muy limitada, ¿de acuerdo? Luego, vamos a tener una pequeña capa, muy pequeña y muy delgada, de tejido conectivo. ¿Sale? Y estos no tienen músculo, sino más bien van a tener el famoso endotelio. Y ya. Les dije que son más sencillos. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con estos conductos linfáticos? Son mucho más chiquitos todavía que las arterias y las venas. ¿De acuerdo? Estos lo que va a pasar es que se van a agrupar de esta manera. Aquí viene una parte del tubo, pero otra capa se empotra aquí de tejido conectivo y aquí va a continuar con el tubo. Y otra capa se va a apilar acá y va a seguir formando parte del tubo. ¿Ya ven ahí? Como si estuviéramos poniendo un vaso sobre otro vaso, sobre otro vaso, sobre otro vaso. ¿Ya ven hasta acá? Vasos de agua. ¿Ya ven ahí? Entonces, estas unidades que se van a formar acá se van a llamar linfangiones. ¿De acuerdo? Linfangiones. Ahora, ¿qué es esto? Finalmente son porciones de un mismo conducto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se le dice linfático? ¿Sale? Ah, ¿por qué? Linfa es un término para decir líquido transparente. ¿De acuerdo? Así se llama, líquido transparente. Nomás que para acortar, linfa. ¿De acuerdo? Entonces, como estos conductos llevan ese líquido transparente, por eso ese líquido se llama líquido linfático, simplemente linfa. Entonces, evidentemente, el conducto se llama conducto linfático. Estos conductos linfáticos, ¿sale? Van a llegar a agruparse y van a terminar en una pequeña estructura que se ensancha y esa estructura se le conoce como nódulo linfático. ¿De acuerdo? Nódulo linfático. ¿Va? Ahora, este nódulo linfático tiene un tejido conectivo que va alrededor y ese tejido conectivo se le conoce como corteza. ¿De acuerdo? Ahora,
Corteza simplemente significa la capa más externa. Así vamos. Y es fuerte, es dura, ¿vale? Ahora, lo que va a tener este nódulo son una serie de células. Estas células están dentro de la linfa. Como son células que están dentro de la linfa, ¿cómo digo célula en latín? Ah, pues se dice cito. Entonces, esas células se llaman linfocitos. ¿Ya? ¿Sí vamos bien ahí? Entonces, ¿dónde están los linfocitos? Dentro del nódulo linfático. ¿Así vamos? Ahora, para que esos linfocitos se puedan mover, o sea, se puedan quitar de acá y puedan estar en mi torrente sanguíneo, necesitan entonces eventualmente salir por otros conductos linfáticos. Por lo regular, van a llegar de 3 a 5 conductos linfáticos a un mismo nódulo y normalmente van a salir 2 o 3 conductos linfáticos de este mismo nódulo. ¿De acuerdo? ¿Sigamos bien acá? Repito, de 3 a 5 conductos van a llegar a este nódulo. O sea, a ver, tengo el nódulo aquí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Pueden llegar 3 o pueden llegar hasta 5, ¿vale? Y de aquí pueden salir 1, 2 y 3. A veces pueden salir 4, ¿vale? ¿Sigamos bien hasta acá? Esto hace que se formen entonces otros linfáticos y estos van a formar redes, ¿de acuerdo? Entonces esas redes no la piensen demasiado. ¿Cómo se llaman? Redes linfáticas. Redes linfáticas, ¿de acuerdo? Y las redes linfáticas siguen el mismo camino que las arterias y que las venas, ¿de acuerdo? Ahora, nada más para finalizar la clase porque ya me excedí. ¿Sale? ¿Tienen otra clase después de la mía? Sí. No, vámonos ya, entonces. Ven, nada más una cosa. Empiezan en capilares y terminan en conductos. ¿De acuerdo? Entonces tiene una configuración parecida a una ven. Empieza en capilar y termina en conducto. Mañana terminamos con, ¿vale? Terminamos con arterias, venas y linfáticos. ¿Sale? Y entonces vamos a empezar con huesos del tórax. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estudiar huesos del tórax. Órale, nos vemos. Pórtense bien. Imagínate.